Señores, buenas tardes. La justicia declaró inconstitucional 2 artículos de la Constitución provincial. De eso hablamos hoy. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Muy agradecido por esta gentil invitación. Gracias por venir. ¿Qué tal, doctor Reyes? ¿Qué tal, Germán? Siempre un gusto. Bueno, por favor, ¿podés presentar a nuestros invitados, Florencia? Sí, como no, Germán. Muy buenas noches para vos y para todos nuestros invitados también. Nos acompañan en la mesa hoy el doctor Antonio Raed, ex legislador. También fue miembro de la Convención Constituyente en el año 2006. Por otro lado, nos acompaña el doctor Luis Iriarte, reconocido abogado constitucionalista y docente de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Sociales, de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. Bien, gracias, Florencia. Romina, por favor, vamos con el tema del primer bloque que se va a tratar ahora. Sí, Germán, en este caso vamos a tratar la vigencia de los decretos de necesidad y urgencia. Bien, ese es uno de los puntos que declararon inconstitucional. Vanessa, decime la mecánica para que podamos conversar con los doctores. Así es, Germán, tenemos 3 minutos con cada invitado para exponer el tema. Vamos a comenzar con el doctor Iriarte. Muy bien, gracias. Doctor Iriarte, el primer tema es los decretos de necesidad de urgencia. Bueno, estos decretos se venían ejecutando desde antes de la reforma constitucional. Era lo que se llama una práctica paraconstitucional. No estaba en la Constitución, pero se los aplicaba. En la reforma del 2006 se los incorporó formalmente como competencia del gobernador para que en casos excepcionales, porque en principio tenía prohibido legislar bajo pena de nulidad, pero en casos excepcionales en que se dificultara la sanción de una ley por la legislatura, bueno, y el tema era urgente, se lo habilitaba para dictar estos decretos con la excepción de temas tributarios, de temas de partidos políticos o de régimen electoral. El tema que provocó este fallo de la Corte Suprema es que la reforma del 2006 estableció que, dictados estos decretos, en acuerdo de ministros, enviados a la legislatura, si en 20 días hábiles de estar en la legislatura no los trata, guarda silencio, ese silencio importa convalidarlos como ley. Bueno, hemos cuestionado esta norma, entre otras, porque conforme lo establece el derecho internacional de los derechos humanos, la democracia, sobre todo en el ámbito del órgano legislativo, que es el órgano representativo de la soberanía popular, importa necesariamente el debate permanente entre mayoría y minorías. La minoría tiene derecho a que se le escuche, tiene derecho a debatir, tiene derecho a votar, aunque la mayoría finalmente gane la votación. Bueno, con estos decretos y con este silencio legislativo, queda la minoría cerrada su participación, amordazada. ¿Quién es el que tiene que resolver si se lo trata o no al decreto de necesidad de urgencia en ese lapso de 20 días? ¿Quién tiene que convocar a sesión para tratar ese punto? El vicegobernador. Y en innumerables casos, lo tengo yo detallado en nuestra demanda judicial, el vicegobernador, el compañero de fórmula del gobernador, electo conjuntamente con el gobernador, decide no convocar a sesionar y esa no convocatoria importa el silencio constitucional y en consecuencia habilita al gobernador a legislar. Discúlpame, Germán, ya estamos con el tiempo suficiente con el doctor Iriarte. Bien, en esta oportunidad lo vamos a escuchar al doctor Parchi Raed. Bueno, mal haría si me abocara de manera específica al tratamiento del tópico en cuestión, o sea, al tema de los decretos de necesidad y urgencia. Yo creo que estos fallos de la Corte de la Nación, dictados a 11 años vista de Corte de la provincia. Perdón, de la Corte de la provincia, digo, ¿no es cierto? Y también los de la Corte de la Nación respecto a otras cuestiones que tienen que ver con la Constitución del año 2006.
porque no es únicamente estos dos últimos tópicos que en definitiva, ¿no es cierto?, han sido considerados inconstitucionales, los únicos que van a sufrir abrogación o han sufrido la abrogación dentro de la Constitución del 2006, sino hay otras cuestiones que tienen que ver con la Junta Electoral, con la conformación del Consejo de la Magistratura y otros temas más que, vuelvo a repetir, a través de un fallo judicial, con lo cual se amenazó seriamente el equilibrio de los poderes, se terminó, digamos, considerándolos inconstitucionales y por ende inaplicables. Digo esto porque, en definitiva, esta suerte de supraveto que está ejerciendo el Poder Judicial no puede de ninguna manera avanzar sobre lo que ha sido una convención constituyente, que, como su nombre lo indica, se trata, digamos, de un órgano elegido por la ciudadanía para legislar de manera originaria, para legislar de manera, digamos, en este caso, constitucional, habida cuenta de que se trata, digamos, de una suerte de marco general en el cual deben discutir las leyes que en su consecuencia se dicten. Por eso considero, ¿no es cierto?, que este tipo de fallos, cuanto menos, tendrían que haber contado con la participación de la Convención Constituyente, que se disolvió una vez que cumplió su cometido y que nunca fue convocada a estar en derecho en ninguna de estas cuestiones. En lo que respecta específicamente al tema de los decretos de necesidad y urgencia, como su nombre lo indica, estos decretos tienden a remediar cuestiones de urgencia que el Poder Ejecutivo necesita, en definitiva, gestionar de manera inmediata y urgente. En ese contexto no puede nadie agraviarse de que la legislatura no tenga los mecanismos para que las minorías, haciendo valer sus derechos y a través de algún tipo de procedimiento interno que es por todos conocida, pueda forzar la convocatoria de una sesión a los fines del tratamiento de estos decretos. De manera que el fallo que ha apuntado a este tema, digamos, de la exclusión de las minorías, no ha tenido en cuenta esa potestad que uno solo de todos los legisladores que conforman el cuerpo, que hoy está constituido por 49 representantes del pueblo y anteriormente, digamos, antes del 2006 eran nada más que 40, como que ese fue el número de los convencionales constituyentes, cualquiera de ellos de manera individual puede forzar la convocatoria de una sesión a los fines del tratamiento de los decretos de necesidad de urgencia. Cosa que si no sucede es porque sencillamente la legislatura considera que el decreto enviado por el Poder Ejecutivo en sí mismo reúne las condiciones en virtud de la cual fue dictado y por eso mismo debe ser aprobado de manera ficta o a partir del silencio de la honorable legislatura. Lamento interrumpir, Germán, pero ya estamos en horario también con el doctor Antonio Raed. Bien, ¿tiene una explicación de usted sobre esto? Sí, recordarle a Antonio que si un legislador, Antonio, 2 legisladores, 3 legisladores piden una sesión extraordinaria, el reglamento de la Cámara no los habilita porque tiene que ser un porcentaje del número total de legisladores para pedir una reunión extraordinaria que puede o no conceder el vicegobernador. En otras palabras, y con esto termino en este tema, Antonio, la reforma del 2006 consolidó no la división de poderes, la connivencia de poderes entre el gobernador y su compañero de fórmula, el vicegobernador. Bueno, me voy a permitir discrepar respetuosamente con el doctor, porque la verdad que yo nada le escuché decir al doctor cuando la Constitución de 1990, en donde él fue precisamente convencional constituyente por la oposición, en este caso por el FREJUPO, sancionó, ¿no es cierto?, lo que se dio en llamar Tribunal Constitucional. Ningún planteo se hizo a ese respecto y ahí sí podíamos decir que el Poder Ejecutivo podía tener la suma del poder a través de la puesta en funcionamiento de ese monstruo dormido que nunca se atrevieron a poner en funcionamiento y que finalmente derogó la Constitución del año 2006. Y en punto al tema de la convocatoria de sesión, si los bloques opositores o a un solo legislador pide sesión, eso es objeto de despacho obligatorio por parte del presidente de la honorable legislatura, que si considera que debe dar o no la sesión, puede dar lugar a agravio por parte de este legislador y, en definitiva, hasta eso, esa cuestión puede llegar a judicializarse. Tiene 30 segundos si quiere decir algo. Sí, lamento que Antonio me ponga a mí en defensor de la Constitución del 90. Yo he Usted ha renunciado a participar de una... Pero nada dijo en contra del Tribunal Constitucional. Públicamente yo he cuestionado la Constitución del 90, está en los medios, pero quiero hacer una aclaración. En homenaje a la verdad, la reforma del 90 consagró la
no elección inmediata ni del gobernador, ni del vicegobernador, ni de los legisladores, ni del intendente, ni de los concejales, y no estableció la capacidad del gobernador para legislar en reemplazo de la legislatura. Dos circunstancias que la reforma del 2006 está en el lado opuesto. Reelección para el gobernador, reelección para el vicegobernador, reelección para todo el mundo y capacidad legislativa para el gobernador. El primer bloque. Sí, a ver, Bueno, 30 segundos. nada más. Bueno, 30 segundos. Acá la cuestión, digamos, debe ser tratada desde otra óptica. Si se ha considerado que la reelección era pertinente de ser incorporada a la Constitución, es porque se considera que los proyectos políticos muchas veces superan los 4 años de gestión o los 4 años de mandato. En virtud de eso, la Convención Constituyente, que era soberana, ha tenido en vista esa cuestión y por eso ha considerado que se debía otorgar la reelección. Y después, en lo referido, digamos, al tema del Tribunal Constitucional que sancionó la Constitución del año 1990, en contrapartida a esta Constitución del año 2006, consagró precisamente la jerarquía constitucional del Tribunal de Cuentas, del Consejo de la Magistratura, del Defensor del Pueblo y tantas otras cuestiones como las facultades residuales del Poder Legislativo en el 67, inciso 30. Hacemos una pausa y ya volvemos.